En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, al programa Viva y Eficaz. Doy gracias al Señor por el grande interés que ustedes muestran, el interés de recibir el conocimiento de la voluntad de Dios a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Porque no hay cosa más importante para la Iglesia en este tiempo y en todo tiempo que conocer la voluntad de Dios y cumplirla, pero solamente se puede conocer a través del estudio, de la meditación y de una correcta interpretación de las Escrituras. Estamos en el capítulo 23 del libro de Lucas, donde se narra, parte del capítulo 22 y 23, se narra todos los eventos previos a la crucifixión del Señor, cómo fue apresado, cómo fue condenado, la manera en que fue humillado y golpeado nuestro Señor. Y ahora vemos a Jesús que fue llevado delante de las autoridades romanas, porque ellos ya habían declarado que Jesús era un reo de muerte y lo habían acusado de blasfemar por el simple hecho de afirmar que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, había sido condenado a muerte por decir absolutamente la verdad. Entonces llegaron a donde Pilato porque no se podía ejecutar la sentencia de muerte sobre el Señor, porque una de las muestras del señorío y de la autoridad que el Imperio Romano tenía sobre todas las culturas y pueblos que estaban sometidos a ellos es que solo ellos judicialmente podían condenar a un reo a la pena capital. No podían de ninguna manera ejecutar a Jesús. Solamente los romanos podían ejecutar a una persona y hacerla morir por sus delitos. Por eso era necesario que Jesús fuera llevado al tribunal romano. Y claro, la máxima autoridad del tribunal romano era el procurador, era el gobernador Poncio Pilatos. Entonces, ahí está Jesús frente a Poncio Pilato y la multitud de sus acusadores, la clase política y la clase religiosa. Entonces Pilato, al oír todo lo que decían en contra del Señor, confrontó al Señor, porque eso tenían los romanos de bueno, que no permitían que nadie fuese acusado sin que el reo pudiera tener la oportunidad de defenderse, ya sea contratando abogados o ya sea que se defendiera por sí mismo. Entonces Pilato le preguntó al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Ante esa pregunta que Pilato le hace al Señor, él dijo: tú lo dices. Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, porque había una turba de gente que también estaba en contra del Señor. Había una multitud de gobernantes, era pero exagerado. Casi toda la clase política y religiosa se había congregado allí para acusar al Señor. Entonces Pilato
indagó de Jesús y vio que Jesús no había cometido un delito que fuera digno de la pena capital, digno de muerte. Entonces Pilato se acerca a los acusadores y les dice: ningún delito hallo en este hombre. Es decir, él no veía en Cristo ninguna falta. Ahí está el Cordero de Dios. Ahí está la oveja, que Isaías dice, enmudeció y no abrió su boca. Ahí está el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lleno de mansedumbre y de humildad, soportando las acusaciones y negándose a refutar esas acusaciones porque eran puras mentiras. Entonces Pilato mismo, al ver cómo porfiaban los acusadores de Jesús, Pilato comprendió de que lo habían entregado por envidia. Entonces porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos dicen que Jesús recorrió todos estos departamentos, provincias, pueblos, aldeas, pequeñas ciudades. Y es cierto que el ministerio de Jesús fue itinerante. Él iba por todas partes a predicar el evangelio y también a enseñar en las sinagogas de ellos, y hacía milagros, prodigios y sanidades, y es por esa razón que Jesús había adquirido gran fama, gran notoriedad por las cosas maravillosas que hacía. Resucitaba a los muertos, hacía caminar a los cojos y sanaba también a los mancos y daba vista a los ciegos. Todas estas maravillas las hacía, pero no estaba alborotando al pueblo. El pueblo lo seguía por multitudes a causa de la forma como Cristo les predicaba el evangelio del reino, y lo seguían porque Cristo tenía el poder para satisfacer las necesidades del pueblo, a quien Cristo veía como ovejas que no tenían pastor. Entonces Él vino para pastorear a estas ovejas y para inducirles a que se arrepintieran y que creyeran en Dios. No estaba ciertamente alborotando al pueblo de ninguna manera. Probablemente lo acusaron delante de Pilatos que Cristo era un sedicioso, un alborotador, porque querían manipular a Pilatos, porque una de las cosas que no les gustaba a los romanos es que se levantase un hombre y que persuadiese a un pueblo a rebelarse contra Roma. Por eso dijeron, alborota al pueblo. Pero ciertamente no era así. El pueblo estaba alabando, glorificando al Señor y regocijándose a causa de las obras maravillosas que Jesús hacía para beneficiar al pueblo de Israel. Así que todas estas acusaciones eran mentiras, acusaciones falsas, y llevaban ahí testigos que se contradecían a sí mismos. El Señor no tenía ni necesidad de refutar las mentiras de los falsos testigos. Ellos mismos se contradecían entre sí. Entonces dice que alborota enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Eso es lo que tenían que hacer los dirigentes judíos. Ir al pueblo, enseñar al pueblo, escuchar al pueblo y darle al pueblo lo que el pueblo necesitaba. Esa es la actitud correcta de cualquier gobernante en cualquier cultura, en cualquier tiempo.
Eso es lo que debe de hacer los gobernantes de Honduras también, los gobernantes de Centroamérica y del mundo entero en este tiempo. Los gobernantes deben de identificarse con el pueblo, conocer al pueblo, escuchar al pueblo y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Eso es lo que hizo Jesús. Ir de pueblo en pueblo buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, hablándoles, restaurándoles espiritualmente y también físicamente porque los sanaba. Y en ocasiones dándole de comer al pueblo. Jesús estaba haciendo lo que la dirigencia política y religiosa del pueblo de Israel no hacían. Entonces, ellos mismos reconocen que Jesús tenía un ministerio y en cualquier lugar que llegaba, el Señor era bienvenido, la gente se regocijaba y el Señor predicaba el evangelio del reino, el mensaje de esperanza, de vida eterna, y si habían enfermos los sanaba y si habían cojos los sanaba, les crecían las piernas y los brazos, y si habían ciegos, Él les daba la vista. En vez de alborotarse el pueblo estaba lleno de regocijo, de gozo, y los dirigentes políticos y religiosos de Israel, al ver esto, en vez de reconocer que Jesús era el Mesías y regocijarse juntamente con el pueblo, se llenaron de envidia y permitieron que el diablo les pusiera en su corazón odio sobre Jesucristo. Odiaban al Señor y ahora lo están acusando porque lo quieren matar. No pueden ejecutar la sentencia de muerte porque era necesario ir al tribunal romano. Aquí vemos pues a Jesús en el tribunal romano. Y ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando también desde la provincia de Galilea hasta aquí, es decir, hasta Jerusalén. Entonces Jesús fue llevado ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Herodes representa también la autoridad romana, porque había sido colocado por los romanos. Que en aquellos días también estaba Herodes en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de Jesús y esperaba verle hacer alguna señal. Por esa razón se alegró. Jesús llegó allí en calidad de un reo acusado a muerte y fue enviado por Pilatos. Pilatos sabía de que Jesús era inocente y Pilatos sabía que no podía de ninguna manera acusar o condenar a una persona inocente a muerte. Entonces vio la coyuntura, la oportunidad de eludir esta situación crítica para él. Entonces lo envió a Herodes. Entonces Herodes sí se alegró de que Jesús viniese, porque Herodes había oído de los milagros y prodigios y sanidades que hacía Jesús y quería verle, tenía curiosidad, quería preguntarle sobre muchas cosas. Entonces, llegado Jesús ante Herodes, Herodes le empezó a hacer preguntas.
Pero él nada le respondió. Y en el verso 10 del capítulo 23 de Lucas, allí estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Todos hablaban, todos mentían, todos hablaban con denuedo, llenos de odio y de envidia, con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció. Como Cristo se negó a responder las preguntas de Herodes, Herodes, como un gobernante prepotente, lleno de orgullo y abusador de la autoridad, entonces le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, por causa de Jesús en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, todo este drama, todas estas cosas las narra Lucas, que es un historiador y que investiga y que ciertamente todo lo que él escribió es correcto. Todo esto sucedió. En el verso 13 en adelante, Jesús es sentenciado a muerte. Entonces Pilato, porque ya había regresado Jesús de Herodes otra vez a Pilato, Pilato convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Allí están todos, el pueblo, los gobernantes y los principales sacerdotes. Les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Aquí nuevamente Pilatos convoca a toda la dirigencia religiosa y política y también convoca al pueblo. Podemos ver entonces la grande multitud escuchando el discurso, escuchando el testimonio de Pilatos, que representa la autoridad de Roma en ese momento. Y dice que ha enviado a Jesús a Herodes, y que Herodes investigó y examinó la conducta de Jesús, y Herodes le remitió a Jesús otra vez, lo mandó de vuelta, diciendo que no había encontrado tampoco ningún delito en Jesús. Y Pilato tampoco encuentra delito. Y aquel que lo entregó por 30 monedas de plata también declaró la inocencia de Jesús, porque dice el relato bíblico más adelante que él tiró las 30 monedas de plata al piso y él dijo: he entregado sangre inocente. Hasta la fecha, todo mundo declara que Jesús es inocente. Aun cuando Jesús está presente delante del tribunal judío y le preguntan si él es el Cristo, Jesús declara que ciertamente él es y que ya lo van a ver venir en gloria y en gran poder en la segunda venida. Y el Jesús está declarando la verdad, y ese tribunal prejuiciado, lleno de odio
y lleno de envidia, lo declara culpable. Dice que la verdad de Jesús es una blasfemia. En verdad, son ellos los culpables por rechazar la verdad, el testimonio de Cristo, simplemente porque en ellos había maldad, incredulidad y envidia. Entonces, ¿ve usted, hermano y hermana, que todo mundo declara la inocencia de Cristo? Pilato dice que Herodes lo examinó y no halló delito alguno, y que por eso lo remitió otra vez a Jerusalén. Entonces Pilato declara que no haya delito alguno en Jesús. Entonces Pilato les dice directamente a la multitud del pueblo y a la multitud de los gobernantes y religiosos de Israel, diciendo: he aquí, ni aun Herodes, porque os remetí a él, y he aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, dijo Pilatos, después de castigarle. Pensó que tal vez si azotaba al Señor iba a satisfacer a la clase política y religiosa del pueblo de Israel, y que ellos iban a quedar satisfechos. Pero ellos no querían que a Jesús se les castigara con azotes. Lo que querían era deshacerse de él, matarlo, porque el diablo los estaba impulsando. Cristo dijo que era la hora de ellos y la hora de las tinieblas. Y el personaje principal en todo esto de la muerte de Cristo fue el diablo, que penetró en Judas para vender a Jesús por 30 monedas de plata. Y a causa de la envidia y de la maldad de los dirigentes judíos, el diablo estaba instigándolos para que mataran al Señor. Pero Pilatos quería liberarlo. Pilato sabía que no podía de ninguna manera condenar a muerte a un inocente. Entonces le dice: yo le voy lo voy a soltar, pero voy a dar la orden que lo azoten. Y después de castigarle, le soltaré después de castigarle. Y tenía necesidad de soltar a uno en cada fiesta de la Pascua. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Esa es la escena terrible. El tiempo se acaba. Espero que mañana usted continúe conmigo escudriñando estos textos de la Biblia para que sepamos lo que sucedió a Jesucristo antes de su muerte en la cruz. Solamente que hasta la fecha se declara en el tribunal romano que Jesús es inocente, que no se haya delito en él. Lo espero entonces mañana para que continuemos estudiando las Escrituras. Dios le bendiga. Mediten esto y lo espero mañana para que continuemos meditando, escudriñando las Escrituras. Amén. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto.
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.